Bueno, continuando con el tema de fracciones algebraicas, ahora vamos a analizar qué ocurre si es que en los denominadores existen polinomios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que utilizar los casos de factoreo dependiendo obviamente en dónde se pueda factorizar y tomar todos los factores que aparecen dentro de esto. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio de aquí, nosotros tenemos un monomio como denominador. Nos fijamos específicamente en los denominadores. Entonces, AB no puedo hacer nada. Vamos con el segundo denominador. Aquí tenemos un caso de factoreo, tenemos un factor común. Entonces, sacamos como factor común B y dentro del paréntesis nos va a quedar A más B. ¿Sí? Ahora, en la tercera fracción, también tenemos un factor común y en este caso, en cambio, el factor común es A. Y sacamos A más B. Estoy sacando el factor común, que es el único caso que tengo en este ejercicio. ¿Ya? Ahora, para sacar el mínimo común múltiplo, que va a funcionar como un denominador para estas fracciones, tenemos que fijarnos. Primero, tengo AB, tengo la B y tengo la A en forma de monomios. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es AB, lo que se repite aquí, AB, ¿sí? Y en el paréntesis, en cambio, iría esto, A más B. Recuerden que en este caso se considera o se toma en cuenta todas las expresiones. Se considera AB, la B y la A ya están dentro de esta B. Y en A más B están los dos paréntesis incluidos. Si hubiera alguna otra letra, si hubiera algún otro paréntesis, simplemente se le aumentaría y sería parte del mínimo común múltiplo. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hacíamos en el caso anterior. Dividimos el mínimo común múltiplo para cada uno de los denominadores. Y esos resultados multiplicamos por los numeradores. Entonces, para la primera fracción vamos a dividir el mínimo común múltiplo. Vamos a dividir para el primer denominador. O sea, AB por A más B dividido para AB. Estoy en esta parte. Hacemos esto. Al ser una división o una fracción algebraica podemos simplificar. Puedo simplificar aquí A con A. Puedo simplificar B con B. ¿Qué es lo que sobra? Aquí me va a sobrar A más B. Eso es lo que me queda de la división. ¿Qué hago con ese A más B? A este A más B le multiplico por el numerador. Recuerden, divido y multiplico. Entonces, a este A más B le multiplico por A menos B. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Divido y eso multiplico. ¿Ya? Ahora, hacemos esta multiplicación. Aquí, si ustedes recuerdan los productos notables, tenemos el producto de dos binomios conjugados, tienen las mismas letras y el signo cambia. Entonces, esto me queda como una diferencia de cuadrados. Entonces, aquí me quedaría a cuadrado menos b al cuadrado. Y tenemos la primera parte. Hacemos lo mismo con la segunda fracción. Dividimos el mínimo común múltiplo. O sea, AB por A más B, dividimos para la factorización de la segunda fracción, o sea, B por A más B. Ojo, estoy dividiendo para la factorización, no para el denominador inicial, para la factorización. Entonces aquí, al hacer la división, aquí podemos simplificar B con B. Recuerden que simplifico los que están fuera del paréntesis. Yo no puedo simplificar este B con el B que está dentro del paréntesis porque aquí hay una suma. Y mucho menos puedo simplificar A con la A de aquí, ¿no? Cuidado con eso. ¿Qué más puedo simplificar aquí? A más B y A más B. Recuerden del capítulo de simplificación de fracciones algebraicas. Nosotros estamos simplificando los dos paréntesis que son idénticos. ¿Qué me sobra? De toda esta simplificación, aquí únicamente me sobra la letra A. ¿Y qué hago con esa letra? Como dividí el mínimo para la factorización del segundo denominador, entonces de ese resultado multiplico
por el numerador de la segunda fracción. Entonces, si yo multiplico a por 2a, me queda 2a al cuadrado. Y tenemos la segunda fracción. Para la tercera hacemos exactamente lo mismo, el mínimo común múltiplo, AB por A más B, le vamos a dividir para la factorización de del tercer denominador, o sea, A por A más B. Y del mismo modo, simplifico. A con A más B con A más B. ¿Y qué es lo que me sobra en esta parte? Me sobra solamente B. Y a esa letra B que me sobra en este caso, tengo que multiplicarle por el numerador de la tercera fracción. O sea, aquí le multiplicamos por 3b. Al hacer esto, si multiplico b por 3b, nos queda 3b al cuadrado. ¿Qué es esto que acabo de obtener? Las respuestas que acabo de obtener haciendo todo este proceso, dividir el mínimo para cada uno de los denominadores y multiplicar por los numeradores, esas van a ser los nuevos numeradores de las fracciones equivalentes. Entonces, las nuevas fracciones me quedarán del siguiente modo. La fracción que inicialmente era a menos b sobre ab quedaría. Este es el numerador. O sea, quedaría a cuadrado menos b cuadrado sobre el mínimo común múltiplo. AB por a más b. La segunda fracción quedaría, este es el numerador, o sea, 2a cuadrado sobre AB por a más b. ¿Sí? Miren, estoy poniendo el mismo mínimo en todas las fracciones. Y la tercera, esto de acá es el numerador, 3b cuadrado es el numerador. Y el denominador, AB por a más b. Y tenemos reducidas estas fracciones al mismo denominador, al común denominador. No tiene ningún sentido aquí factorizar esto o simplificar estas partes porque vamos a volver a lo mismo inicial. Sí, eso es lo que no queremos en este momento. ¿Cómo diferencian lo que tienen que hacer? Porque obviamente en el enunciado les dice, si es que les dice simplificar, ahí sí simplifican, factorizan esto, simplifican y todo lo demás. Pero en este caso está pidiendo que se reduzca al común denominador. Entonces, si pide que se reduzca al común denominador, tengo que hacer esto, sacar el mínimo y dejar la expresión así, sin simplificar. Al menos en estas, no simplifico nada. Sí, obviamente en el proceso sí fui simplificando, pero eso fue en el proceso. Y al final no tengo que simplificar nada en este caso. ¿Sí? Esto de aquí es muy útil porque más adelante vamos a ver lo que son operaciones con fracciones, vamos a ver lo que es la suma y la resta de fracciones algebraicas. Entonces ahí nosotros necesitamos esto, el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a reducir las fracciones algebraicas que se van a dar a continuación. Les vamos a reducir al mismo denominador. Entonces, para ello tenemos lo siguiente. Tenemos x sobre x al cuadrado más x menos 6. Y tenemos 3 sobre x al cuadrado menos 4. Vamos a estas dos fracciones. Les vamos a reducir al común denominador. Ya, entonces, como ya les dije, vamos a factorizar, en este caso, un trinomio de la forma simple o una diferencia de cuadrados. Son los casos de factoreo, entonces vamos a ver qué nos queda. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. X más y x más por menos, menos. Necesitamos dos números que multiplicados den 6 y como son signos diferentes, restados den 1. En este caso, el 3 y el 2. Factorizada el denominador de la primera fracción. De la segunda fracción, una diferencia de cuadrados, entonces x más 2
y x menos 2. Listo. Yo hago de esta forma. Si ustedes desean pueden poner los denominadores aquí, acá las factorizaciones y luego el mínimo, no hay problema. Sí, eso ya depende de ustedes. Lo que sí les pido es que sí hagan un poco ordenado, ¿no? Que no estén amontonando todo aquí, que tomen su distancia y todo eso. Entonces, sacamos el mínimo común múltiplo de esta expresión. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores? Se puede decir así. Tenemos x más 3, x menos 2 y x más 2. Sí, mire, x más 3, x menos 2 y x más 2. Aquí es verdad que suma otra vez el x menos 2, pero como ya está presente este de aquí, no hace falta repetirle. ¿Sí? Entonces, mire, x más 3, x menos 2 y x más 2. Todos los factores que intervienen en estos casos, ¿no? Y hacemos lo mismo del caso anterior. Dividimos el mínimo común múltiplo, o sea, x más 3, x menos 2 y x más 2. Vamos a dividir para la factorización del primer denominador, o sea, x más 3 por x menos 2. Vamos a hacer esa división, ¿sí? Simplifico aquí lo que más se puede. X más 3 con x más 3, x menos 2 con x menos 2, me sobra x más 2. Eso es lo que me sobra de la simplificación. ¿Qué hago con eso? Como estoy dividiendo el mínimo para este denominador, entonces divido y multiplico por el numerador. O sea, esto voy a multiplicar por x, que está como numerador. ¿Qué hago aquí? La propiedad distributiva, de tal modo que me va a quedar x al cuadrado más 2x. ¿Sí? Entonces, en la primera parte. Para la segunda parte, para la segunda fracción, hago exactamente lo mismo. X más 3, x menos 2 y x más 2. Y esto divido para la segunda factorización del denominador de la segunda fracción. O sea, para x más 2 por x menos 2. Y aquí simplifico. X más 2 con x más 2, x menos 2 con x menos 2. ¿Y qué es lo que me sobra? X más 3. Entonces, x más 3, y esto multiplico por el numerador de la segunda fracción, en este caso por el 3 de acá. ¿Sí? Si hago eso, igual aplico la propiedad distributiva y me queda 3x más 9. ¿Sí? Entonces, llegamos hasta este punto. Esto es lo que vamos obteniendo. Estamos dividiendo el mínimo común para cada uno de los denominadores factorizados, obviamente. Entonces, las fracciones, de estas fracciones reducidas al mínimo común múltiplo o al común denominador, que es exactamente lo mismo, quedan de la siguiente forma. Este es el nuevo numerador de la primera fracción, o sea, quedaría x al cuadrado más 2x sobre el mínimo común múltiplo, o sea, x más 3, x menos 2 y x más 2. Y la segunda fracción, este es el numerador, 3x más 9 sobre el mínimo común múltiplo, x más 3, x menos 2 y x más 2. Y tenemos de ahí reducidas estas expresiones de acá, las dos fracciones, tenemos reducidas a un mismo denominador. Como ya les dije anteriormente, es verdad que si yo aquí saco factor común y acá saco factor común, voy a poder simplificar con alguno de los paréntesis de abajo, pero eso este rato no quiero. No quiero hacer eso, quiero que se quede de esa forma. ¿Ya? Vamos a continuar, vamos a hacer otro ejemplo más de este tema. ¿Sí? Vamos a tener las siguientes fracciones. Tenemos la primera fracción, x más 3 sobre x al cuadrado menos 1. Esa es la primera fracción. La segunda fracción es 2x
2x sobre x al cuadrado más 3x más 2. Esa es la segunda fracción. Y la tercera fracción es x más 4 sobre x al cuadrado más x menos 2. Ahí tenemos esto. Vamos igual a reducir al mínimo común múltiplo. Entonces, en cada uno de los denominadores hay un caso de factoreo, una diferencia de cuadrados y dos trinomios de la forma simple. Entonces vamos a factorizarles. X más 1, x menos 1. Factorizando el primer denominador, es esto, ¿no? La factorización del segundo. X más, ¿sí? Más por más es más. Dos números que multiplicados en 2 y sumados 3. 2 y 1. ¿Sí? Eso de ahí es la factorización del segundo denominador. Y el tercer denominador, otro trinomio de la forma simple. X más, x menos, más y más por menos es menos. Dos números que multiplicados en 2 y restados 1. 2 y 1. Y ahí hemos factorizado los denominadores de cada fracción. Sacamos el mínimo. Mínimo como un múltiplo de todas esas expresiones, ¿sí? Son todas las expresiones sin necesidad de repetir, ¿no? Entonces, aquí tengo x más 1, x menos 1, x más 1, x menos 1. Tengo el x más 2, x más 2. Y estas de acá no hace falta poner porque ya están escritas aquí. El x más 1 ya está, el x más 2 también y el x menos 1. Entonces no hace falta repetir. ¿Sí? Y vamos haciendo lo mismo que en los casos anteriores. Entonces divido el mínimo, x más 1, x menos 1 y x más 2. Divido para la primera descomposición, o sea, para x más 1 por x menos 1. Voy simplificando lo que pueda, en este caso, x menos 1 y x más 1. ¿Qué sobra? Sobra aquí x más 2. Eso es lo que sobra. Y a esto le multiplicamos por el numerador. Entonces, esto multiplicado por x más 3. Aquí nosotros podemos aplicar un producto notable cuando se tiene un término en común, ¿sí? Entonces, aquí me queda x al cuadrado, 2 más 3, 5x, y 2 por 3, 6. Y ahí tenemos la primera parte. Para la segunda fracción hacemos exactamente lo mismo. Mínimo común múltiplo, x más 1, x menos 1, x más 2, sobre la segunda factorización, x más 2 por x más 1. Igual simplificamos, x más 2 con x más 2, x más 1 con x más 1, sobra x menos 1. Como dividí para esto, entonces multiplico por el numerador, o sea, esto por 2x. Y aquí hacemos igual la propiedad distributiva. Entonces el 2x le multiplicamos por ambos y me queda 2x al cuadrado menos 2x. Y ahí tenemos la segunda fracción. Y para la tercera, dividimos el mínimo común múltiplo. Le dividimos para la factorización de la tercera fracción, o sea, para x más 2 por x menos 1. Simplificamos, x más 2, x más 2, x menos 1, x menos 1. Y aquí nos sobra x más 1. Y eso multiplicamos por el numerador, o sea, por x más 4. ¿Ya? Hacemos esto otra vez del producto notable con un término en común, x al cuadrado más 1 más 4, 5, y más 1 por 4, 4. Y esto que obtuvimos de respuesta son los numeradores de las nuevas fracciones. Entonces, la primera fracción será
x al cuadrado más 5x más 6 sobre el mínimo común múltiplo. O sea, x más 1, x menos 1 y x más 2. La segunda fracción será esta respuesta como numerador. 2x al cuadrado menos 2x sobre el mínimo común múltiplo. X más 1, x menos 1 y x más 2. Y les aclaro bien esto, ¿no? ¿Ya? Y la tercera fracción es esto. X al cuadrado más 5x más 4 sobre el mínimo común múltiplo. X más 1, x menos 1 y x más 2. Y estas son las fracciones reducidas al mínimo común múltiplo. Entonces, aquí nosotros podemos tener casos en donde obviamente aquí los denominadores, tal vez haya ocasiones en las que no se pueda factorizar, ¿sí? Tal vez hay ocasiones aquí en donde tengamos diferencias de cuadrados, diferencias de cubos, trinomios de las formas compuestas, cuadrados perfectos, etc. No se olviden que si por ahí sale uno con exponente, por ejemplo aquí x más 1 al cuadrado, se toma ese de mayor exponente, eso se sigue manteniendo, ¿no? Esta es toda la explicación que me hace falta darles del tema. Recuerden, y repito aquí, los casos de factoreo son fundamentales en esta parte, ¿sí? Estén pendientes para más videos, para los siguientes temas, lo que vamos a seguir avanzando, ¿no? Muchas gracias.